Bienvenidos a esta clase virtual de literatura extranjera. En esta oportunidad vamos a trabajar el arte y la realidad en el Sí de las Niñas de Leandro Fernández de Moratín. Les presento a nuestro autor. Él es Leandro Eulogio Melitón Fernández de Moratín y Cabo, quien fue un dramaturgo y poeta español, el más relevante de los comediógrafos del siglo XVIII. Entre sus obras podemos encontrar El Barón, La Mojigata y El Sí de las Niñas, que fue considerada su mayor obra y el mayor logro español dentro de la corriente de comedias de salón del siglo XVIII. Fue escrita con un perfecto dominio del castellano y donde se critican las costumbres de la época y la hipocresía social. El teatro de Moratín impresionó a espectadores y a lectores contemporáneos por su fineza en la exploración de los sentimientos y las motivaciones humanas. El Sí de las Niñas es el reflejo de la problemática de la época, donde los sentimientos se encontraban en constante conflicto contra las costumbres sociales. La sutileza en la representación psicológica de los personajes y el desarrollo dramático y una caracterización minuciosa son la clave del éxito de esta obra, donde el público se identificaba con los personajes en su entorno social. Los personajes creados por Moratín reivindican comportamientos basados en la validez ética de los sentimientos individuales, elemento que algunos de los críticos quisieron identificar como característico de actitudes románticas, pero que históricamente pertenecen plenamente a teorías de la emoción propia de la filosofía y de la incipiente psicología del siglo XVIII. Moratín trata la realidad profunda de los personajes, no tan solo en las circunstancias detalladas de sus vivencias, sino también en su existencia emotiva y psicológica. La teoría dramática a la que se abraza Moratín, la teoría dramática reivindica la importancia del argumento de la obra teatral y, en contraste con la caracterización, son el vehículo esencial para transmitir los ideales morales y sociales del autor y así efectuar la ilustración del público. Entonces podemos decir que Moratín, en su obra El Sí de las Niñas, critica los matrimonios desiguales tanto por edad o por condición social, la educación de los hijos en la que él se basa, que a los hijos hay que guiarlos y acompañarlos y no imponerles, y en la posición social de la mujer, donde en principio la mujer está sometida a las decisiones de los padres y luego a las decisiones del marido. Ahora bien, para seguir con el tema, le vamos a preguntar a mi compañera Josefina qué nos puede decir sobre la profundización de la caracterización. Muchas gracias, Viviana. Otra característica muy importante de la obra de Moratín tiene que ver también con la profundización de la caracterización. Cuando nosotros hablamos de esto nos referimos a esa manera que tiene Moratín de presentar una realidad profunda en cada uno de los personajes, ¿sí? Esa caracterización bien definida que él le otorga en el carácter a cada uno de ellos, ¿sí? Era muy importante que los autores puedan vivir e involucrarse en esa representación para que el público se sienta movilizado y pueda comprender también lo que es el argumento de la obra. Lo que más se destaca en la obra de Moratín es esto, ¿sí? En el Sí de las Niñas es la profundización de la caracterización de la psicología de cada personaje, para que el pueblo pueda también, para que el público pueda también situarlo, no solo social, sino también
personalmente, era necesario definir bien el comportamiento determinado que se les iba a otorgar o que se les ha otorgado a cada uno de ellos, ¿bien? Como ser, por ejemplo, en la obra de Moratín, en el Cid de las Niñas, vemos a doña Irene, ¿sí? Si bien el origen de la comedia de Moratín tiene que ver con el esfuerzo de esta mujer por convencer a don Diego de la idoneidad de su hija para ser su esposa, y también esa necesidad de doña Irene de frenar toda posibilidad de que doña Francisca muestre su disconformidad en este plan. Esa carga que hace Moratín en su caracterización con elementos también relativos a su salud, a su devoción religiosa, subraya el realismo de esa caracterización y es justamente lo que él quiere destacar en su obra. Bien, de esto nosotros nos referimos cuando hablamos de la profundización de la caracterización. Muchas gracias. Antes del siglo XVIII, el pensamiento psicológico que predominaba era el de la teoría de las pasiones como la motivación humana. Esto es respaldado por la teología cristiana, que veían a las pasiones como algo malo, ya que carecía del control que tenía que ejercer la razón sobre ellas. Ya en el siglo XVIII, filósofos destacados, entre ellos Adam Smith y David Hume, plantean otro concepto y ya ven a las pasiones como la base de la motivación humana y por lo tanto no eran consideradas algo malo. David Hume sostiene que la razón debe ser esclava solo de las pasiones. De esta manera se entiende que las pasiones son las que permiten al ser humano actuar de acuerdo a su naturaleza. En el teatro del siglo XVIII fue considerado el teatro sentimental. Teatro sentimental como un subgénero dramático debido al peso que tenían los sentimientos y cómo ocupaban un primer lugar y también influían en el desarrollo de la historia. Gracias a mi compañero Nicolás también por su aporte. Bien, lo que hace Moratín con esta obra es tratar de convencer al espectador de que el autor está reflejando de alguna manera la realidad de su época, ¿sí? Y a la vez pretende cuestionar y reformar esa realidad. Por ejemplo, si comparamos el mundo de Moratín y la forma dramática con la realidad social de su época, nos damos cuenta de que solo Moratín es capaz de conectar la realidad de su tiempo y consigue también iluminarla de una manera eficaz. Con respecto a los sentimientos que él mantiene dentro de sus obras, uno de los aspectos resaltantes es el conflicto en sus comedias. Moratín demuestra cómo los sentimientos de los personajes son un componente virtuoso que obra de bien dentro de ellos mismos y también dentro de la sociedad, ¿sí? Otro aspecto resaltante es el juicio imparcial. Moratín objetó que la única pasión capaz de hacer perder los estribos al hombre más sensato es el amor. Aquí entra una de las características del neoclasicismo, el predominio de la razón por sobre toda pasión, ¿sí? Don Diego se da cuenta de que en realidad doña Francisca no lo ama, ¿sí? Ese matrimonio de alguna manera es un fracaso. Entonces él se aleja y apoya el casamiento de su sobrino de don Carlos y de ella, de doña Francisquita. Entonces por eso es lo que acá gana la razón por sobre todas las cosas, por sobre todo el amor y la pasión que él le tenía a ella, ¿sí? Esta obra nos enseña que debemos luchar por nuestros sentimientos, debemos luchar por aquello que queremos, ¿sí? Y también debemos ser buenos de alguna manera, como lo fue don Diego con doña Francisca, ¿sí? Porque él, a pesar de todo, renunció al amor que él tenía y apoyó a la relación, al amor que mantenía don Carlos y ella, ¿sí? Para que ellos fueran felices. Esperamos les haya gustado la clase de hoy, ¿sí? Y bueno, nos volvemos a encontrar nuevamente en otra oportunidad cuando la literatura lo disponga o nos convoque.